Genshin Impact está en su mejor momento. Han pasado 4 años desde la salida de Genshin Impact allá por el 2020 y muchos y muchas de nosotros hemos vivido todo el viaje ininterrumpidamente, tanto las cosas buenas como las cosas malas, y hoy por fin el juego tiene uno de los puntos más negativos que siempre tuvo más o menos arreglado, y es la comunicación y la actitud de la empresa con sus jugadores y su comunidad, con vosotros. Natlan tiene pinta de ser la mejor región de la historia de Genshin Impact, y eso hace que haya una cantidad increíble nueva de jugadores, pero que también muchos jugadores antiguos vuelvan al juego, ya que en el ciclo de los gachas ya sabéis que está hecho para que muchos jugadores vuelvan y se vayan, vuelvan y se vayan, y al final estamos en el peak, en el apogeo máximo de Genshin. Creo que este vídeo, tanto para los nuevos jugadores, y efectivamente os voy a ahorrar 4 años de Genshin Impact sin spoilers, solo con lo más importante, como para los antiguos jugadores que volvéis y os estáis poniendo al día con lo más importante, e incluso para los que nunca jamás dejasteis de jugar Genshin con un poquito de nostalgia, voy a intentar traeros uno de los mejores vídeos que se puede haber hecho para la comunidad y jugadores de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ya sabéis, es gratis, no os cuesta nada, ayuda un montón, potencia y posiciona el vídeo, recomienda el canal y hace que todo el equipo del canal y sobre todo yo os esté muy agradecido por el crecimiento que seguimos teniendo y que gracias a vosotros no para y no frena. Y vamos con el vídeo que te ahorrará 4 años de Genshin. Bien, para empezar, tranquilos, no voy a hablar de la historia, no es un vídeo resumen de la historia, no voy a hacer spoilers en el vídeo de hecho, pero si queréis un vídeo aparte narrando la historia principal de Genshin, intentaré que en menos de 1 hora, pero la última misión legendaria de Fontaine duró 4 horas de misión, así que va a estar complicado. Dejadme en los comentarios ¿y qué otro día de vídeo os gustaría que trajese? ¿O qué vídeo para nuevos o antiguos jugadores os gustaría que trajese en los comentarios? Estaré leyéndoos. Y ahora sí, vamos a hablar, como digo, de estos 4 años de Genshin y los puntos más importantes para poder potenciar, arreglar, solucionar o poner al día vuestras cuentas, que esto es lo más importante. Pues bien, la primera barrera de entrada que tiene Genshin, y siempre es muy bueno empezar por lo malo porque, tranquilos, siempre voy a dejar lo mejor para el final. Lo malo y la barrera de entrada que tiene Genshin para empezar, y que en su momento tenía más aún que ahora, no solo es la empresa que está solucionando y tiene una mejor actitud, y creo que todos hemos visto el último live stream de Genshin, link por aquí si no lo habéis visto, sino que es el mucho texto. Creo que todos los jugadores de Genshin en consenso, incluidos los que solo les gusta el lore y el texto de Genshin, están de acuerdo en que ya hay un punto en el que se han pasado con el texto, que estaría mucho mejor no solo un botón de skip, sino cierta forma de ahorrarte tiempo jugando, porque muchas veces quieres jugar con cosas que te gustan del juego, como el combate, los personajes, el farmeo, los bosses, el abismo, la tetera, la pesca y las infinitas cosas, pero acabas estas narices porque tienes que tanquearte una cantidad de texto que no tiene sentido. Entonces, todos los jugadores, sobre todo los nuevos y sobre todo en mi caso como creador de contenido y muchas personas de mi círculo real y cercano, han intentado jugar al juego y me han dicho: mira, no puedo, he llegado a la misión de la coneja de color rojo esa que me pone las alitas y me pone a volar y llevo 2 horas de texto hasta poder pegarme con un bicho. Y es verdad, hasta que llegas al primer momento en Monsdale con Amber, y creo que esto es mucha nostalgia para vosotros, ocurre que realmente te estás comiendo 1 o 2 horas de texto nada más empezar el propio juego. Así que creo que no solo como crítica constructiva, sino para todos los jugadores antiguos y nuevos, creo que estamos de acuerdo en el tema del texto, y es la primera barrera de entrada de Genshin. Punto importante. Me gustaría saber en los comentarios cuándo fue o en qué momento o de qué forma empezasteis a jugar Genshin y conocisteis Genshin. En mi caso fue por mi hermano, y mi primer objetivo en Genshin para saltarme este texto fue el poder llegar a R, creo que en su momento era R18 o algo así, para poder jugar el multijugador con él. Luego nos dimos cuenta que el multijugador no existía, que era una broma, era una trampa, y bueno, al final yo me quedé jugando y ocurrió todo este proyecto del canal y pues se nos fue para bien de las manos. Así que dejadme en los comentarios quién os dijo que jugaseis o por qué empezasteis a jugar y cuál fue el motivo principal de que os quedasteis en el juego. Bien, ahora hablemos, después de esa primera barrera inicial, de la core de Genshin, que es pues la gestión de recursos, las protogemas y la resina, que es la core del juego principal, sin tener en cuenta el punto final que os pondré en este vídeo, que es mucho más interesante. Pues bien,
El juego, una vez ya has dejado de lado el tema del texto, y habrá gente que le guste más el lore y el texto y le dé igual el combate y los personajes, y gente que le guste más la construcción y el combate y el abismo y el lore no le importe tanto, hay un punto que converge en todos los jugadores al mismo tiempo, y es: Genshin tiene un sistema de economía, que sabéis que en los videojuegos, al igual que os digo, que para el tema del marketing tienen equipos gigantes de psicólogos e incluso profesiones mucho más allá, antropólogos, para estudiar el comportamiento humano, para poder utilizar todo esto en pos de que el juego venda más. Con la economía pasa igual. Hay economistas titulados profesionales de renombre trabajando en los sistemas económicos del juego para que el juego nunca tenga una inflación o el juego no te dé demasiado hasta tal punto de que sientas que no tienes ningún tipo de objetivo o motivación para mejorar, etc. Y aquí viene principalmente las protogemas y la resina. Esto es muy importante porque para los jugadores tanto antiguos como nuevos todavía hay, por un lado, conceptos muy importantes que aprender y repasar, y por otro, gente que juega y todavía no entiende cosas básicas y se sigue frustrando con algunas cosas. Son dos conceptos, en el caso de la resina y en el caso de las protogemas o los deseos, que comparte con todos los gachas, que básicamente la resina es una energía diaria para hacer ciertas cosas que te permiten progresar en el juego y te lo limitan para que, por supuesto, como el resto de videojuegos, no te farmes ultra mega grindeando todo en 3 semanas, en un mes de vicio. Y por otro lado, tiene las protogemas, que es el recurso principal para sacar personajes, que es el producto principal del juego. Aquí hay que repasar dos cosas muy importantes y sobre todo recordar que específicamente para conseguir ahorrar protogemas hay un vídeo hablando de ello y posiblemente actualice un vídeo así de cómo ahorrar y conseguir protogemas o gestionarlas bien. Dejad en los comentarios si queréis un vídeo así. Y por otro lado hay vídeos hablando de la resina, solo de la resina, que estarán por aquí en pantalla. Entonces, dentro de todo esto, tanto si eres antiguo como si eres nuevo, hay que tener en cuenta lo siguiente: la resina tiene unas prioridades y además hay cosas que son una trampa para malgastar resina. Esta trampa para malgastar resina son los artefactos. Creo que todos en el juego os daréis cuenta, y es un consejo importantísimo para la gente nueva, que no malgaste la resina en artefactos, mucho menos hasta que lleguéis a R50, 52 y diréis: bueno, Phil, pero de normal siempre se ha dicho que en R45 ya puedes farmear artefactos de 5 estrellas con el máximo nivel del dominio. Ya, pero es que a R45 aún no puedes maxear a los personajes a nivel 90 con armas 90, y de hecho a nivel 45 aún te sigue faltando resina para subir cosas importantes por encima de los artefactos. Es decir, que los artefactos desbloqueen a nivel 45 es algo estudiado para frenar el progreso de los jugadores, y no solo eso, sino que creo que el nivel 90 hasta R50 no se desbloquea. Con lo cual, ese progreso del 45 al 50 está hecho para que la gente no se dé cuenta del gran tramo de subida del nivel 80 al 90, y esa resina, que es limitada y es diaria, la empieza a malgastar en artefactos y se dé cuenta de que tiene ahí, vamos a decir, un pequeño techo de mejora. Si del 45 al 50 ignoras los artefactos y te centras en prefarmear cosas para subir los personajes del 80 al 90, las armas y los talentos por encima del 8 y hasta el 10, tendrás el mayor y mejor consejo sobre la gestión de resina para cuentas nuevas y mid que te pueden haber dado nunca. Ahora, para cerrar con el tema de los recursos, creo que es bueno repasar para todos los jugadores que la resina, básicamente en prioridad, tiene que malgastarse, porque al final es una cosa que hay que gastar todos los días. Tiene que gastarse así. Primero, las armas. ¿Por qué? Porque se pueden rotar entre personajes y porque es lo que más valor te aporta en stats a un personaje. Las armas no hay que subir todas, por supuesto, no tengáis 80.000 armas al 90, hay que subir las justas y necesarias, sabiendo que al menos te van a cubrir unos entre 8 y 12 personajes, que son 2 o 3 equipos para el abismo. Y ahora con el teatro imaginario, pues algunas armas más extra para poder hacer también el teatro imaginario, que recordad que el teatro imaginario es solo una especie de abismo, pero más enfocada a gastar recursos y tener muchos personajes construidos, a forzar tu cuenta, en resumen. Pero principalmente las armas van prioridad. Luego de las armas, la siguiente prioridad es el nivel de personaje y los talentos. Hay muchísimos personajes que si su talento se lo maxeas con corona nivel 10, como Bennett, Xiangling, como Raiden siendo carry en campo, como Nubilet su cargado, o como Arlequino su ataque normal, si maxeas esto vas a aumentar el daño del equipo a nivel proporcional de una manera increíble, solo maxeando un talento concreto y no preocupándote por otras cosas que tienen mucho más RNG y tienes que esperar más tiempo o tentar más a la suerte para que sea equivalente a un porcentual daño
que al menos sea sólido, como sí lo es subir un talento o incluso coronarlo. Y el nivel del personaje principalmente también, sobre todo para personajes donde en un equipo el daño del equipo se basa en el propio personaje. Ejemplos, muchos de los que os he dicho ya: Neuvillette, Arlequino, Xiangling, Bennett por el ataque base y todo lo demás que tengan una responsabilidad alta. La resina se resume en eso. Sí, amigos, acabo de resumir todo el gasto de resina en un momento. Y luego ya, después de todo esto, ahí sí los artefactos, porque los artefactos es demasiado tiempo de grindeo, demasiada resina desperdiciada, demasiada mala suerte, demasiadas frustraciones en muchos casos y demasiado RNG. Hablemos de las protogemas ahora. Como digo, habrá un vídeo indagando más de las protogemas, pero en esta parte os voy a ahorrar años de aprender sobre el banner y sobre las protogemas. Por un lado, el banner, hay un vídeo exclusivamente hablando de los banners, que esto es recomendable increíblemente para todos los jugadores de Genshin, que está por aquí. Pero el resumen de los banners es básicamente que duran 3 semanas, que como veis hay 2 personajes, que el asegurado del 5 estrellas es a la tirada 90 y que hay un subpit entre la 75 y la 85 que hace que en la mayoría de casos, diría ya casi después de 4 años haciendo tiradas con vosotros y viendo miles de deseos en directo y en pantalla, que en el 90% de los casos el legendario siempre sale si tiras una multi después de la tirada 74. No por magia, no por nada extraño, simplemente funciona así y está programado así, no hay ningún problema. Luego, puedes ganar o perder el 50-50, con lo que si pierdes el 50-50 y sale un personaje del permanente, esto es algo que ya sabéis muchos de los jugadores, pues tienes que volver a sacar otro pity, con lo cual por eso siempre dije que de media para asegurar un personaje hay que tener 160 deseos. El banner de armas funciona igual, pero hay que restarle 10 al pity y 10 al subpity, y ahora a partir de todos los jugadores de Genshin Impact que juguéis a partir de Natlan tendréis solo una senda divina, con lo cual también hay un 50-50 en el banner de armas. Si lo pierdes sale el otro arma del banner o un arma del banner permanente, y si lo ganas te sale el arma que tú quieres. El resto funciona igual. Resumido. Protogemas. Esto es muy importante y me encantaría que prestéis mucha atención, incluidos los antiguos. El resumen de años de Genshin en las protogemas funciona así. Primero, hay que hacerse un objetivo y unas expectativas realistas, es decir, un plan. Mucha gente en Genshin a día de hoy, sobre todo la gente que sigue frustrada con muchas cosas del juego y lo deja y vuelve, no tiene un objetivo, no tiene un plan, no tiene una idea o estrategia de lo que va a hacer, simplemente va como Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ay, pues me gusta esto, pues lo saco! ¡Ay, mi mona china favorita! Y básicamente es la expresión de jugar como un pollo sin cabeza, sin ningún tipo de orden. ¿Qué ocurre aquí? Que básicamente nunca tiene gestión ni control de su economía, nunca tiene vamos a decir, un resultado satisfactorio de las acciones que está teniendo, y como no tiene un objetivo, al no cumplir ninguna clase de objetivo, tampoco siente una satisfacción de que lo esté haciendo bien. Simplemente juega por impulsividad, por hormonas, por dopamina, y básicamente acercándose peligrosamente, ya sabéis, a una manera no muy sana de jugar, ni a este ni a ningún juego. Esa no es la manera de jugar. Es decir, hay que hacerse un pequeño plan. En este plan nadie está diciendo que no tires por lo que te guste, sino simplemente al menos entender el personaje que más te puede llegar a gustar, hacerse una idea de los banners que van yendo y viniendo y tienen bastante rotación, y al menos hacerse también una idea de los personajes que más puedan complementar al personaje que quieres y que es tu favorito, aunque el personaje sea mejor o peor, aunque le guste más o menos a la gente, aunque sea Dehya, Kiki y Sigewinne, que son los personajes a día de hoy que menos busca y menos quiere la gente en general, aunque sean esos, sigue tus sueños, sin éxito al miedo, que lo digo al revés porque es una frase del canal, pero al menos tienes que hacerte un pequeño plan de qué personajes acompañan a este personaje para que saque su máximo potencial, para que veas una mínima satisfacción de un reto logrado y que veas que tu personaje, que no es de los mejores, sí se puede pasar el abismo full estrellas y pequeños retos que tiene el juego que no son difíciles, aunque al principio, si no hay una buena gestión de recursos y protogemas, lo parezca. Y por último, y el mayor consejo que os puedo dar, que os va a ahorrar muchísimos años de Genshin Impact en el caso de las protogemas, es no intentéis hacer cosas irracionales que no haríais en la vida real. Ejemplos, no existe el construir pity. Esa expresión es una expresión ridícula. No existe el voy a tirar un par de multis más y ya me quedo con pity 40 para el siguiente banner, que es el personaje que quiero. Porque en muchos casos te sale el 5 estrellas que no quieres y te arruinaste. No existe el voy a tirar por un 4 estrellas. Aquí creo que yo y muchísimos más creadores, antes de seguir comentando consejos, recordar la de
hacer lo que digo y no lo que hago, porque los creadores hay muchos momentos en los que tenemos una economía mucho más sólida que vosotros, el juego es un juego muy caro y de hecho a veces jugamos con el hype de la gente para entreteneros, para alegraros, para hacer un momento épico en stream y nosotros podemos romper muchas reglas, pero porque nosotros tenemos un control de daños mucho mayor que vosotros. Nosotros si perdemos un pity da igual porque podemos meter todo el dinero que nos dé la gana y sacar el personaje que queramos para traeros guías y todo lo demás. Pero un ser humano normal no puede hacer eso. Es como la persona que quiere, no sé, comprarse una casa y se compara con Warren Buffett que tiene la mitad de Estados Unidos comprada en bienes raíces. Pues no, amigo, todavía, ojalá que sí, sigue tus sueños, no eres Warren Buffett. Y en el tema de Genshin funciona exactamente igual. Hay que prevenir y hacer las cosas bien. No existe construir pity, no existe tirar por los 4 estrellas, no existe no tengo suficientes protogemas, voy a tirar y si gano el 50-50 saco el personaje, pero si lo pierdo tengo asegurado para el siguiente, y un largo etcétera de cosas muy extrañas que se autojustifica la gente solo para convencerse de tirar, porque el gacha genera con las lucecitas, estímulos y todo lo demás, genera dopamina, y la gente tiene a veces un poco de vicio con el juego, y más allá del vicio ya sabéis que puede llegar a tener la gente pues enfermedades relacionadas con este tipo de cosas. Esas cosas no se hacen. El mejor consejo que os podría dar como creador de contenido y persona que lleva jugando ininterrumpidamente 4 años es, si quieres un personaje y ya te has planificado y todo lo demás, ahorra y al menos ten 160 deseos para el personaje. Si ganas el 50-50 o te sale tirando 20 tiradas y te ha salido y te estás ahorrando 140, ya son 140 que tienes para el siguiente personaje y así ya vas a entrar en un bucle, vamos a decir, con protogemas positivas, es decir, como si fuese un banco. No estás en deuda porque no puedes asegurar un personaje y tus expectativas se van a romper, sino que estás todo lo contrario, estás con un, digamos, para que me entendáis en términos de banco, por ejemplo, en un historial crediticio positivo, con lo cual vas a poder asegurar el siguiente. Y si el siguiente otra vez tienes mucha suerte, guardarás muchos más deseos para el siguiente. Y así entrarás en un bucle en el que vas a tener cada cosa que quieras, incluyendo la posibilidad de prefarmear cada personaje que te puedes asegurar, lo que te dará una mejor experiencia porque el mismo primer día vas a poder construirlo, jugarlo, probarlo, incluso tener un montón de pruebas y entretenimiento con ese personaje antes que nadie. Y ahora sí, para terminar el vídeo, vamos con lo último y más importante, porque el concepto principal de Genshin, donde os puedo traer información increíblemente masticada y valiosa, son... redoble de tambores, editores. Los personajes. Los personajes son el concepto principal de Genshin Impact. La gente en Genshin se enamora de los personajes, tira por los personajes, las historias principales giran en torno a los personajes, la gente quiere ver en pantalla a sus personajes y te guste más o menos el juego, la gente al final, tanto si juega mucho el abismo y el combate es por sus personajes, como si le encanta el lore y el mucho texto es por sus personajes. Los personajes es el pilar fundamental de Genshin Impact. ¿Qué consejos os puedo dar respecto a los personajes como tal, no al banner y las protogemas? Pues muy bien. Lo primero es entender que es una empresa y una empresa quiere dinero y quiere venderte a estos personajes. ¿Cómo te los vende? Pues pone muchas cámaras sutilmente enfocadas a ciertas partes, hace que los personajes bostecen o hablen mientras están AFK o tengan animaciones muy épicas y de alguna manera te los intentan, por así decir, colar por los ojos. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si no eres racionalmente consciente de que esto ocurre, todo eso entra en tu subconsciente y puedes llegar a pensar que tienes una necesidad mucho mayor de la que realmente hay por un píxel que no existe. Y este tipo de juegos apelan mucho a la soledad de la gente y a que tienen algo en la pantalla que les hace compañía y a que sienten una vinculación con sus waifus y sus juzbandos mucho más allá de una relación en la vida real que es inexistente, porque el día que cierren servidores le dan un botón y esa waifu desaparece. No es tu waifu, no es una persona, no envejece, no es real. Es un píxel. Una vez entendáis esto, empezaréis a jugar de manera mucho más sana porque podréis jugar y disfrutar de los personajes tal y como lo que son. Personajes. Ahora, segundo punto que después de mucho tiempo me gustaría explicar y os va a ahorrar años de Genshin. La mitad de personajes de Genshin actualmente son 4 estrellas y la mitad son 5 estrellas. Y además, la mitad de personajes son
carries, DPS en campo y la mitad son soportes. Esto me lo habréis escuchado mucho decir, así que vamos a resumirlo. Es más importante un soporte que un carry porque los equipos se juegan con 3 soportes y un carry. No hay ningún equipo, bueno, hay uno nada más en todo el juego que lleva 2 carries y más o menos es decente, pero en general no hay equipos que sean de 2 carries, no existen, solo hay uno. Son 3 soportes y un carry. Con lo cual, si la mitad de personajes son soportes y la mitad son carries, los soportes tienen más valor. ¿Qué ocurre? Que con el punto anterior que os dije, la empresa sabe y conoce que quieres tener a tu mona china en el campo mucho más tiempo para ver cómo hace cosas y entonces sacan más carries porque sabe que los jugadores tiran más por impulsividad por estos personajes, a pesar de que una cuenta con full carries nunca va a pasar ningún reto del juego literalmente. Y con los 4 estrellas pasa lo mismo. Los 4 estrellas salen cada 10 tiros en cualquier banner. Entonces, un 4 estrellas que encima sea soporte y que encima sea bueno, tiene mucho más valor que un 5 estrellas soporte o que un 5 estrellas carry. Por eso es que muchos habéis escuchado, y esto será otro punto aparte que no voy a indagar mucho, pero sabéis que hay tier list, vídeos de los mejores personajes y un montón de cosas así. Así que básicamente por eso existen Bennett, Xiangling, Xingqiu, Kuki Shinobu o Gaming, que son de los mejores personajes del juego porque A, son soportes, B, son 4 estrellas y en muchas tier list los veis por encima de la mayoría de 5 estrellas de todo Genshin Impact. Y esta explicación tan fácil y resumida es algo que a muchos y a muchas nos ha costado entender años en el juego y os va a salvar literalmente de un montón de barbaridades que luego os vais a arrepentir en vuestras cuentas. Y por último y punto más importante del vídeo y de ahorraros 4 años en Genshin Impact, existe, al igual que cualquier juego que pretenda vender, mejorar y generar una mejor experiencia, una palabra que traje a la comunidad de habla hispana y que a partir de ahí todo el mundo la entendió y empezó a explicar de la misma manera, un concepto que se llama Power Creep. El Power Creep es que siempre saldrán personajes más fuertes que los anteriores para seguir mejorando y seguir teniendo la necesidad de gastar recursos y de gastar también dinero por los personajes. Y a la vez que el Power Creep de los propios personajes, existe el Power Creep en todo el juego. Cada vez los abismos tienen más cantidad de vida y nuevas mecánicas y son más difíciles. Cada vez los enemigos de mundo abierto también son más complicados. Cada vez los bosses nuevos que salen también te exigen un poquito más. Ejemplo, el último boss semanal Arlequino, creo que todos os daréis cuenta de que os exige una cantidad de healing enorme para que os mantengáis vivos. O por ejemplo, cuando salió el boss Raiden era tan complicado que la gente se quejaba y ahora creo que resultará fácil porque tenéis equipos que revientan ese boss de Raiden mucho más sencillo. Y así sucesivamente. Igual la gente que llegue desde hace unos meses sin jugar, a lo mejor se encuentra algún abismo y dirá, vale, este no me lo paso y yo siempre me los pasaba. Luego se pone un poco al día, entiende y estudia nuevo las mecánicas, o a lo mejor sube algún personaje que es muy bueno y nunca lo utilizó y ¡pum! Magia, se pasa al nuevo abismo. ¿Por qué? Porque es una necesidad normal de adaptarse, de evolucionar, de que lo anterior siga siendo bueno, pero que lo nuevo sea mejor para que gastes dinero y recursos en el juego, protogemas y resina, como he explicado, y así, conociendo este concepto, también entiendas que tu mona china no va a ser la mejor mona china de la historia todo el rato siempre, a menos que sea un arconte. Normalmente cuando son arcontes, principalmente como Furina, Nahida, Raiden o ahora mismo Mawiko que va a salir en Natlan, esos tienen la posibilidad de mantenerse porque son los arcontes y son pues los personajes que más suelen vender del juego. Pero aparte de eso, el resto de los 100 y pico de personajes que hay en Genshin ya, ninguno va a sobrevivir y tener en cuenta que todos de aquí a unos años tendrán otro personaje que haga lo mismo pero mejor. Así que poquito más. Este vídeo, para los que lo habéis visto al final, os va a ahorrar 4 años de Genshin. Quien haya visto el vídeo hasta el final, poner aquí cuál es vuestro equipo favorito y vuestro personaje favorito del juego. Gracias por ver el vídeo hasta el final y ya sabéis, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, dejar el botón de like, suscribiros, explotar, gracias por el apoyo, es gratis, ayuda un montón a recomendarnos, así que ya sabéis, si se os ha olvidado, dale like, ahora te estoy viendo, te estoy observando, mírame a la cara, gracias por dar like. Y poquito más, como decía, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.